Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca, un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan tanto en la Biblioteca como en la Hemeroteca Nacionales de México. La prensa fue el medio de comunicación más importante del siglo XIX. Todas las noticias políticas, sociales y culturales se daban a conocer por medio de ella. En este afán de informar no solo existieron periódicos mexicanos, había prensa extranjera, también interesada en dar a conocer a sus comunidades la situación del país. Para hablar de este tema hemos invitado a Íñigo Fernández, especialista en prensa y comunicación. Bienvenido, Íñigo. Muchas gracias. Y bueno, gracias al público que hoy nos acompaña. Los invitamos los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final, interactúen, dejen sus comentarios o preguntas, ya saben, en la parte del chat, para que al final de la charla nuestro invitado dé respuesta a sus inquietudes. Sin más, vamos a comenzar, pero me gustaría comentarles que Íñigo Fernández Fernández es doctor en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1996 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y maestría en diferentes instituciones, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Panamericana. Desde 2007 es colaborador de la revista Alfa Eridiani, ha escrito 9 libros y numerosos artículos. Entre sus líneas de investigación se encuentran la historia de la comunicación. Bienvenido, doctor Íñigo. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, maestra Romero. Es un gustazo estar aquí, colaborar con los proyectos que tiene la UNAM, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Y pues bueno, de verdad que bueno, yo me siento honrado por la invitación. Y pues bueno, lo que hoy platicaré, en efecto, es producto pues del trabajo que he llevado a cabo de consulta pues, de las fuentes que están en el acervo de la Hemeroteca Nacional, en el fondo reservado. ¿No? Parte ha sido presencial, otra parte también ha sido en línea. Entonces, pues bueno, a manera de inicio, a ver, el tema de la prensa extranjera en México es muy amplio. Y de ahí, pues bueno, decidí acortarlo a través, pues bueno, como de dos ejes, ¿no? El primero es el eje, pues bueno, del tiempo, la temporalidad, que es el porfiriato, y el otro eje, pues bueno, es el de la prensa estadounidense, que es pues la que fundamentalmente he trabajado. Hay prensa francesa, hay prensa alemana, que los compañeros también del instituto, o compañeras en el instituto los han trabajado, pero bueno, a mí pues me dio un poco por trabajar a los periodistas y los periódicos norteamericanos durante el porfiriato, ¿no? Y aquí viene, a ver, para empezar eh, a ver, hay que hacerse un planteamiento, una pregunta que parece muy obvio, pero no lo es tanto, ¿no? Y es, ¿qué entendemos por el concepto de prensa extranjera? Esto creo que es válido cuestionárselo porque uno podría decir es extranjera en tanto que se escribe en otro idioma, ¿no? Y sí, aplicaría con la francesa, con la norteamericana, con la alemana, pero por ejemplo, la española no, porque se escribe en español. Entonces uno podría decir, bueno, es prensa que surge dentro de comunidades de extranjeros para, entre otras cuestiones, informarlos. Y bueno, sería una cuestión aceptable, pero alguien, pues bueno, con el afán pues, un poco de molestar, diría, oye, pero si se publica en México, ¿por qué tendría que ser extranjera, no? Entonces, a ver, dentro de todas estas disyuntivas de qué es lo que hace que sea extranjera o no, pues yo diría que fundamentalmente son pues, los periódicos eh, que sacan las comunidades de extranjeros asentadas en México con finalidades que vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿no? Pero creo que responde más a quién
donde se desarrolla. Y esto es muy polémico y lo podemos discutir mucho. Esto es establecer el punto de partida. E insisto, no es una visión definitiva. Y pues la prensa, extranjera en México tiene sus orígenes en el siglo XIX. No solo porque en 1821 es cuando se consuma la independencia, es decir, antes no podemos hablar de México, pero también lo es por el hecho de que con o después de la consumación de la independencia empiezan a sentarse extranjeros de manera un poco anárquica en los primeros años, en las primeras décadas, y luego ya de una manera más consistente en la segunda mitad del siglo XIX. Todo ello, pues, conforme a lo que sucedía en México, cuando se pasa de una situación, pues, bastante caótica, como pues, bueno, fueron las primeras décadas de vida independiente, a una situación más estable que se va gestando durante la República Restaurada, pues bueno, cambia, se estabiliza el país, empieza a haber negocios, empiezan a llegar extranjeros y sí se ve como una constante que todos estos extranjeros, conforme se van reuniendo fundamentalmente en la Ciudad de México, eso habría que decirlo que es un fenómeno fundamentalmente de la capital. La frontera norte no la metemos en este caso porque, bueno, pues tiene la colindancia con Estados Unidos hace que ahí también haya una prensa extranjera más fluidita. Pero digamos que conforme mejoran las cosas en México a lo largo del siglo XIX, florecerá también la prensa escrita en otros idiomas o la prensa que aspira a informar a los miembros de comunidades provenientes del exterior. Y en ese sentido, el porfiriato se convirtió en un espacio ideal para la proliferación de la prensa extranjera. Es más, se podría decir que es el momento en el que la prensa extranjera se consolida. Pasa de ser un ejercicio un tanto individual, azaroso, un tanto irregular, a ser un ejercicio de periodismo continuo, de periodismo además estratégico. Y en mucho, pues esto se debe a que sí, pues, aumenta el número de extranjeros que se van asentando a México, pero también como consecuencia de que México, durante el porfiriato, pues se convierte en un país muy atractivo, entre otras cosas, pues para las inversiones. Y aquí sí hay que entender que llegada de extranjeros, periodismo foráneo, periodismo extranjero e inversiones extranjeras van de la mano, ¿no? Cuando México se convierte en un lugar atractivo para las inversiones extranjeras, van a venir las inversiones, pero no vienen solas, siempre vienen con gente. Y esa gente viene a establecerse a México temporalmente, pero viene a establecerse. Algunos se quedarán, la mayoría regresarán. Entonces necesitan sus propios medios de comunicación, necesitan estar informados de lo que sucede en su país. Y en ese sentido, la prensa norteamericana va a ser muy generosa. Va a haber muchos periódicos, varios de ellos serán diarios, periódicos que además pues también están pensados para que ese público mexicano pequeño, pero económicamente importante, que quiera hacer negocios con los norteamericanos, que sabe leer inglés, también puedan leerlos, ¿no? Entonces aquí sí, ya en el porfiriato, vemos un fenómeno ya mucho más consolidado. Cuando hablamos de la prensa extranjera en general, durante el siglo XIX y particularmente en el porfiriato, podemos detectar, yo por lo menos así lo he encontrado, 4 funciones sociales. 4 funciones que tienen que ver con la comunidad en la que se gestan, pero también con el entorno y la macrocomunidad en la que viven, que es la sociedad mexicana, ¿no? Hay unas funciones que son muy obvias, otras que no lo son tanto, ¿no? En principio, por ejemplo, una función social de la prensa extranjera es informar. Sí, a ver, en efecto, todo periódico aspira, bueno, entre otras cosas, a informar, ¿no? En el mejor de los casos podemos decir,
busca informar. En este caso, lo que se busca informar es lo que acontece en el lugar de origen, en la patria de origen, Francia, España, Estados Unidos, Alemania, pero también informar aquellas noticias que suceden en México, pero que se entiende que tienen interés para la comunidad extranjera, ¿no? Cuestiones a veces de finanzas, a veces de cultura, otras veces también de política, ¿no? Entonces, digamos que es un ejercicio de información doble que tiene que ver con el lugar de origen y que tiene que ver también con el lugar de estancia. Luego, a mi entender, hay otra función que cumplen estos periódicos, que es mantener la cohesión al interior de la comunidad. O sea, son personas, expatriados, voluntarios, no vienen aquí a hacer negocios, y pues no dejan de querer a la tierra, no dejan de sentirse orgullosamente, póngale la nacionalidad que quieran. Entonces, esta prensa también como que ayuda mucho a mantener este espíritu, a mantener esta unidad al interior de la comunidad, ¿no? Pensemos que son personas que viven en un entorno distinto al suyo, no por ello adverso, pero sí distinto, que están pues expuestos a una cultura diferente, más o menos diferente dependiendo de qué comunidad se trate, y entonces pues bueno, de que hay que mantener hay que cohesionar, hay que mantener esta unidad cultural, se podría decir, entre los miembros. Una tercera función social es de carácter vinculatorio. Esta prensa busca, en la medida de lo posible, vincular a las comunidades con los mexicanos. No con toda la sociedad, por supuesto, pero sí con aquellos sectores de la sociedad mexicana que consideran que son más atractivos por cuestiones de negocios, la mayoría de las veces, otras veces por cuestiones culturales. Y entonces son como puentes, ¿no? De donde la información va y viene, donde los intercambios también pueden ir y venir. Y hay una última función que yo le pongo un asterisco porque me parece que es fundamental y que muchas veces la perdemos de vista, que es la cuestión de la intermediación. O sea, esta prensa es animada por paisanos de uno que llevan mucho tiempo viviendo en México, que conocen México y que saben qué cosas de México resultan extrañas para el visitante, ¿no? Entonces, muchos de estos artículos que escriben son como suertes de pequeñas instancias o manualitos, pues para cómo vivir y entender México. Cómo entender la forma de ser de los mexicanos. El uso de los diminutivos, por ejemplo. Ya vienen comentarios del famosísimo ahorita, ¿no? Que solo los mexicanos entendemos que ahorita no es ahorita. Entonces, ese tipo de cuestiones permiten que la gente que viene a México, aunque sea de turismo, puede ir entendiendo qué es México, que puedan entender la experiencia mexicana. Entonces, son ejercicios de intermediación con una realidad que más o menos puede ser distinta a la que se tiene en el país de origen. Y esta es una parte que a mí particularmente me gusta mucho. Hoy no la puedo desarrollar por cuestiones de tiempo y tampoco para no cansarlos. Entonces, vinculándonos más ya al tema, bueno, de la prensa estadounidense en México, pues bueno, hay que hacer como un poco de arqueología, hay que probar un poco de suerte buscando cuáles fueron los primeros periódicos norteamericanos en México. Y la verdad es que la historia, no empieza bien, empieza con el pie izquierdo. Los dos primeros periódicos que se publicaron en inglés en México son los que aparecen a la izquierda. El de arriba es de American Star y el de abajo, el que está más cortito, es de American Eagle.
Y digo que empezaron con el pie izquierdo porque fueron periódicos que los norteamericanos publicaron en México en la guerra entre México y Estados Unidos. Son periódicos que se empezaron a publicar en 1847 y terminaron de publicarse en 1848 cuando terminó la ocupación norteamericana. Ahora, son de lo más interesante porque son periódicos que empiezan siendo escritos en inglés para mantener informada a la tropa de los logros que está teniendo el ejército norteamericano en la guerra mexicoamericana, pero pues, por ejemplo, de American Star, que es el que he podido consultar, pues de pronto empieza a tener su sección en español. Y entonces termina por ser un periódico bilingüe, pues lo que denota también en gran medida que se entiende que hay un interés por parte de los mexicanos por leerlos, ¿no? Por informarse a través de estos, bueno, de este periódico en particular. Y tiempo después, ya en tiempos de paz, en los años 60, surgen The Two Republics, que fue un periódico que se fundó en 1868 y se publicó hasta el año 1900, es decir, llega hasta el Porfiriato. Y The Mexican Times, que fue un periódico que se fundó en el Segundo Imperio, al final del Segundo Imperio. Entonces, estos son, a ver, una probadita de los antecedentes de la prensa norteamericana en México antes del Porfiriato. Y luego tenemos ya la prensa norteamericana directamente ya del Porfiriato. Hay muchos periódicos. Aquí pongo solo 3, ¿no? Que son el de abajo, The Mexican Financer, el del centro, que es Daily Anglo-American, y el superior, que es de Mexican Sportsman. No voy a entrar en detalle con cada uno de estos periódicos, pero creo que sí vale mucho la pena señalar que estos periódicos se van fundando a lo largo del Porfiriato y que van respondiendo a una lógica que es muy clara, que es, a ver, esta idea, por ejemplo, de hacer negocios. The Mexican Financer es un periódico que está pensado para que los norteamericanos hagan negocios en México. Sobre todo cuestiones que tengan que ver con minería. Y entonces uno lo ve, lo lee y viene el tema del oro, la plata en el mundo, cuánto cotizan las minas mexicanas, maquinaria, en fin. Pero luego también, por ejemplo, Daily Anglo-American es un periódico que es muy generoso. Es un periódico generalista, pero es muy generoso, por ejemplo, en el tema de la publicidad. ¿No? Si ustedes se fijan en la parte, en el periódico, en la parte de la pantalla, la parte izquierda de la pantalla, digo, está muy pequeño, pero son anuncios y se publicitan hoteles, restaurantes, negocios, productos, servicios, y son, a ver, y es una ventana muy bonita para, a ver, pues para ver qué es lo que le interesaba a los norteamericanos. Uno asume que lo que ahí se anuncia debe tener atractivo para la gente en virtud de que es un negocio, ¿no? Si alguien compra un espacio por un mes y no ha vendido nada o no ha notado diferencias en las ventas, pues quitará el anuncio del periódico, está tirando el dinero. Y por lo general no sucede eso, los anuncios duran mucho. Entonces lo que estamos viendo aquí es qué interés tiene el ciudadano norteamericano en México, ¿no? ¿Cuáles son los lugares recomendables? ¿Cuáles son los productos de consumo? Postales, artesanía mexicana, ropa, cámaras fotográficas, rollos fotográficos, paseos, corridas de toros, etcétera, ¿no? Entonces esto es como un poco para ver, bueno, qué es lo que gustaba a la comunidad norteamericana. Pero también va a haber otro tipo de periodismo que tiene que ver con las nuevas prácticas que llegan con los extranjeros. The Mexican Sportsman es un periódico que fundamentalmente está concebido para hablar de los deportes norteamericanos
que se juegan tanto en Estados Unidos, aquí es Estados Unidos, Inglaterra, pero también en México. Y entonces es un periódico que no solo está pensado para los norteamericanos, por ejemplo, para que estén al tanto de cómo quedó el partido de béisbol de Boston contra Nueva York. Además son casi los mismos equipos. Está pensado, por ejemplo, para explicar también cuáles son las reglas del béis, ¿no? Evidentemente no para los norteamericanos, pero sí para los mexicanos. Y para mexicanos que hablan inglés y que en determinado momento, cuando se abra un club deportivo y haya, por ejemplo, ciclismo, hagan ciclismo. Que cuando se empiece a jugar el béisbol, organicen sus equipos. Cuando se empiece a jugar el fútbol, que hagan sus equipos de fútbol. Por eso también incluyen esto Inglaterra. Entonces, también es cierto que muchos de estos periódicos, en ese afán por mantener la cohesión interna, también, a ver, van a informar sobre cuestiones lúdicas, cuestiones que son importantes, ¿no? Entonces empezamos a tener una baraja que es muy diversa, que es muy variada, que tiene, a ver, que hay para muchos gustos. Poquísimos son los que serán bilingües, ¿no? No hay interés por el carácter bilingüe. De todos estos periódicos, el más importante fue sin lugar a dudas uno que se llamó The Mexican Herald, que fue un periódico que se editó en México de 1896 a 1915 y estuvo a cargo, si bien no llegó para esa finalidad, terminó por ser el editor y el presidente del periódico, el caballero que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, que se llama Paul Hudson. Paul Hudson es un norteamericano que nació en Arkansas en el año 1877. Hay otras fechas que lo ponen en el 74, y que era hijo de un general norteamericano, general del norte, era John Kennedy Hudson. El papá fue el fundador de un periódico en Topeka que se llamaba Topeka, como dirían ellos, Daily Capital, que todavía sigue existiendo, hoy con el nombre de Topeka Capital Journal. Aquí está la imagen del periódico. Y entonces Paul Hudson, pues parece ser que heredó el interés del padre por el periodismo. Él estudió periodismo. La carrera de periodismo en Estados Unidos casi que nace cuando él nació. No es en los años 70 del siglo XIX, en San Luis, Missouri. Dependía de la Facultad de Historia. O sea, todavía no era como una carrera así autónoma. Pero bueno, digamos que él fue como de las primeras generaciones que estudió periodismo y empezó a trabajar en el periódico del papá. Tiene lógica. Se tenía que foguear, probablemente el papá no le pagaría, evidentemente, y entonces empezó haciendo noticias que hoy llamaríamos, pues bueno, de nota roja, o lo que en Estados Unidos puede ser nota roja, ¿no? No tanto el tema de crímenes pasionales, pero sí de incendios, accidentes, hubo un atropellado por una bicicleta, un caballo le dio una cosa al chofer del carruaje, lo mató, ese tipo de noticias. Pero por motivos que aún no me quedan claros, Hudson también empezó a desarrollar mucho interés por México. Sabemos que una compañía ferrocarrilera asentada en Topeka estaba trabajando en México y bueno, puede ser que por ahí, es probable, pues viniera el interés. El caso es que él empezó a hacer una revista sobre México. Una revista, ahora se me fue el nombre, pero es una revista que no se encuentra en México. Pero versaba sobre México, la empezó editando él y luego ya su cuñado. Y de hecho, esto es importante. Hablo de su cuñado porque Hudson en 1895 se casó y
y tomó la decisión de venir a México. Pero no así como el Borras, sino que vino a México para trabajar en un periódico que recientemente se había creado, un periódico que de hecho había nacido como un anexo del Mexican Financer, ¿no? Uno de los editores, que era Paul Gersney, decía, está bien el periódico, pero es muy técnico, o sea, puede llegar a ser aburrido. Pongamos como una sección de noticias, un poco de historia de México, algo que lo haga más alegre. Y tuvo tanta acogida que al final se independizó, se convirtió en The Mexican Herald, y The Mexican Financer valió, cerró, ¿no? Entonces, él llega con su esposa a México en 1896, va a estar a cargo de la edición del periódico, pero pronto tomará el control sobre el mismo, y no como si fuera un golpe de Estado, sino más bien como por méritos propios, por la gran... yo diría, por lo que dicen las fuentes, por el don de gente que tenía. Entonces tenemos aquí una primera plana del Mexican Herald, y bueno, en la parte izquierda, y en la parte derecha tenemos el que fue el último edificio del Mexican Herald, ¿no? Además, esto es muy interesante porque es la época en la que también los periódicos, y no solo este, sino los más importantes, empiezan a construir sus propios espacios. O sea, ya no pueden trabajar en espacios que son acondicionados no sé, de una casa la acondicionas, porque las rotativas son muy grandes, demandan mucho espacio, son muy ruidosas. Entonces, hay que crear espacios para que puedan funcionar. Entonces, realmente cuando hablamos de que esta es la sede del Mexican Herald, estamos hablando que ahí pasaba todo, ¿no? Ahí estaban los periodistas, los articulistas, los cajistas, el cobrado, todos, hasta las propias imprentas. Y claro, esto le daba mucha autonomía a los periódicos. Y aquí sí entraron parejos todos, extranjeros y mexicanos importantes. Ahora bien, como editor, a ver, Paul Hudson es un tipo muy hábil, es muy hábil como editor. Él, cuando llega a México, llega a un México en el que, a ver, las ideas liberales traen un poco de pleito con el pasado, con el tema de lo indígena, como con un poco de, mejor veamos del presente hacia el futuro, no veamos tanto el pasado. Y Paul Hudson empieza a ver que, pues, por ejemplo, que la historia de México es muy interesante. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué no presento a mis lectores norteamericanos la historia de México? ¿Y por qué no hablo, pues bueno, de cuáles son las tradiciones culturales? ¿Y por qué no hablo del mestizaje? ¿Y por qué no hablamos de la geografía? Y entonces, a ver, lo que empieza a hacer, a ver, es informar, pero también empieza a reivindicar mucho a México. Y reivindica mucho el pasado prehispánico. Lo exalta mucho, lo chulea mucho. Le echa muchas porras, más que los mexicanos, insisto. Y eso hace que el periódico tenga un gran atractivo. También es muy atractivo porque tiene una gran diversidad de noticias. Noticias que van desde las de Estados Unidos hasta las internacionales. Cuando estalle la Primera Guerra Mundial, traerá muchas noticias de la Primera Guerra Mundial. Hay una gran diversidad de noticias del extranjero, tiene una sección muy fuerte. Tiene secciones de cultura, tiene secciones de automovilismo, ¿no? Los domingos, tiene secciones de deportes, tiene secciones de anuncios,
y hasta de empleo. Entonces, es un periódico muy completo que encaja muy bien en los intereses de la comunidad norteamericana y de hecho rápidamente se posiciona como el periódico más importante de los norteamericanos en México. Y entonces es aquí cuando también, a ver, el régimen de Díaz le echa el ojo y dice, a ver, este periódico es bueno, este periódico ayuda, ¿no?, a que los norteamericanos me conozcan. Entonces, digamos que uno de los grandes logros que va a tener el periódico va a ser el de convertirse en este interlocutor entre México y Estados Unidos. Va a gozar el gusto de Porfirio Díaz. De hecho, Díaz lo va a financiar con $12,000 al año. Y llega a ser tan importante el periódico para Estados Unidos y para México que muchas veces el Departamento de Estado le dice al embajador de Estados Unidos, si vienen de Mexican Herald, dalo por hecho. O sea, si tú ves que hay una noticia que nos puede interesar, que se publica en The Mexican Herald, mándala. O sea, es una fuente confiable, es una fuente cercana al poder, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Conforme va creciendo el periódico, también va creciendo el interés de los mexicanos por el periódico. Y sí, hay una élite a la que ya me he referido, que sí quiere mucho leer el periódico y tiene las condiciones para leerlo, pero también lo cierto es que hay una parte de esa élite y parte también, a ver, pues de profesionistas y ahí pues una protoclase media que también quiere leer el periódico, le parece muy atractivo el periódico, pero que no lo pueden leer no por falta de dinero, no conocen el idioma. Y pues probablemente tampoco estuvieran muy dispuestos a aprenderlo, ¿no? Entonces, en 1910, Paul Hudson saca la versión en español del periódico, que se llamó El Heraldo Mexicano. Duró muy poquito por el tema de la revolución, pero es un periódico que no es como la mera traducción de la versión en inglés. Es un periódico que está hecho también para el gusto mexicano. En cuanto a la distribución de las noticias, en cuanto al tratamiento de las mismas, ¿no? Explotan mucho las historias así con retoques humanos, ¿no?, de superación y demás. Entonces, y de no haber estallado la revolución, pues probablemente hubiera sobrevivido más tiempo, tanto la versión en español como en inglés. Pero uno de los grandes problemas que va a tener Hudson con esto, y que sería un problema que cualquier periódico importante tendría en esta época, sin importar que estuviera en manos de extranjeros o de mexicanos, es el tema de la dictadura de Porfirio Díaz. Tú en México en esa época no puedes tener un periódico y pretender que sobreviva, si está criticando continuamente el régimen de Díaz. Imposible, ¿no? Díaz también era muy cuidadoso, ¿no?, para que hablaran bien de él. Les daba subsidios, ¿no? Los subsidios no eran directamente así todo el dinero, era pues que las secretarías del gobierno federal compraran suscripciones a los periódicos, comprar espacios publicitarios, en fin, cuestiones por el estilo. Pero era una manera de sobornar. Y vaya que sí fue un promotor, tanto el periódico como Paul Hudson, de la dictadura de Díaz, ¿no? A veces cuando leo las noticias digo, caray, pues parece que hasta que estaban enamorados de él, ¿no? A ver, se entiende. De hecho, es tan cercana esta relación en la que el periódico promueve a Díaz y Díaz les da prebendas, que cuando iban a hacer las fiestas del centenario, no, las del bicentenario, no, ya no les tocaron a Díaz, las fiestas del centenario, Díaz le encomendó a Paul Hudson que trajera una comitiva de periodistas estadounidenses. Digo, tú los eliges, tienen que ser periodistas importantes, de medios importantes, y tú te los vas a pasear por la Ciudad de México y les vas a hablar bondades de lo que es la Ciudad de México y de un servidor. Y así sucede. Y de hecho hay muy buena relación entre
la gente del periódico, particularmente Paul Hudson, con Porfirio Díaz. Y eso, que durante mucho tiempo fue algo bueno, fue algo positivo para Hudson y para el periódico, pues luego se revertiría. Ahora, no hay una biografía de Paul Hudson. Yo creí que le iba a ver. Ni siquiera cuesta mucho trabajo encontrar las fotos, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es lo que aparece, qué dice la prensa de Paul Hudson. ¿Quién es Paul Hudson? O sea, sí, ya sabemos que es periodista, es editor, ¿no? Pero ¿qué más es? Y entonces pues vi que terminó siendo, como un hombre muy reconocido dentro de la colonia estadounidense. Hizo muchas cosas por ella, ¿no? Eh, Fue miembro fundador del American Club of Mexico, que todavía existe, está ahí aquí en la Ciudad de México, por la calle, por Reforma, me parece casi esquina de Insurgentes. Cuando estalló la guerra entre Estados Unidos y España por la independencia de Cuba, se encargó de organizar colectas para apoyar. De hecho, era muy bueno recolectando dinero. Siempre lo ponían de tesorero. En esto, luego cuando se fundó el edificio del IMCA, el YMCA, él estuvo a cargo de la recaudación de fondos. Entonces era un tipo así muy movido. Cada 4 de julio que se organizaba una comisión, a él lo ponían en alguna, no, ahí sí no siempre en el tema del dinero, pero alguna vez le tocó ir por Porfirio Díaz al Castillo de Chapultepec para llevarlo a la celebración. Fue el fundador del American School Association, que todavía sigue existiendo en nuestros días. Entonces, a ver, lo que vemos es que también es un hombre muy reconocido, es un hombre, a ver, que tiene mucho interés por moverse dentro, pues bueno, de la comunidad y dentro de los círculos más importantes. Y digo, no lo puse aquí para no agobiar, pero también fue un hombre de negocios. Aprovechó su situación en México para formar parte de bancos, compañías azuleras, compañías que traían mármol, compañías de seguros, ¿no? Entonces, o sea, al final vamos a decir que es un editor y encargado de un periódico que es también un hombre de negocios. Esa es la realidad. Pero el panorama le cambió mucho con el estallido de la Revolución Mexicana. Y entonces fue un personaje que pasó de las alturas a las zonas más bajas del abismo, ¿no? En parte por su historia. Todo el mundo sabía que había apoyado a Porfirio Díaz, todo el mundo sabía que era un partidario del porfiriato, pero también por su presente. Y esto creo que sí es importante, ¿no? Era lógico asumir que era partidario del gobierno de Díaz, por supuesto. Insisto, para tener un periódico había que por lo menos simularlo. Pero el problema fue que se alineó con el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, para complicarle la vida a Francisco I. Madero. Wilson traía un pleito casado con Madero, ¿no? Era una cosa ya más personal, era una cosa enfermiza. De hecho, leyendo artículos del Mexican Herald, que es como así ayudó Hudson a Wilson, publicando artículos muy duros contra Madero, pues se ve que, a ver, que Wilson, que es el del centro, tenía odio contra Madero. Entonces, Paul Hudson se puso al servicio del embajador, puso su periódico al servicio en contra de Madero. Y eso, pues bueno, ya empezó como que a caldear los ánimos. Pero la situación empeorará cuando caiga
Bueno, es más, a ver, tan ruda es esta situación que el periódico solicita continuamente que Estados Unidos invada México para poner orden. O sea, se solicita la invasión norteamericana, cosa que a la postre no sucedió, pero que también Wilson quería. Cuando cae finalmente Madero y llega Victoriano Huerta al poder, viene el cambio. Va a apoyar a Victoriano Huerta, va a apoyar al gobierno de Victoriano Huerta, lo mismo que Wilson, y es más, va a iniciar una campaña para que Estados Unidos reconozca la dictadura de Victoriano Huerta. Y es una campaña, a ver, en la que las páginas, las hojas del periódico se ponen a su servicio. Y entonces por activa y por pasiva se manda este mensaje. O sea, artículos muy detallados, de profundidad, conviven con artículos que son ligeros, con caricaturas, pero todos van hacia la línea de que Estados Unidos tiene que invadir México para poner orden y para respaldar a Victoriano Huerta. Claro, el problema que tenía Huerta y que tuvo es que Estados Unidos no lo reconocía ni lo reconoció. Pero bueno, tuvo dos valedores importantes, ¿no? Hudson y Wilson. Pero claro, cae Victoriano Huerta, ¿no? Y entonces tenemos, por un lado, que bueno, sí, y hay el triunfo de la Revolución Mexicana en el sentido de que cae el dictador y de que ya hay condiciones para elegir un nuevo presidente. Pero el problema es que los grupos revolucionarios se empiezan a dividir, ¿no? Está por un lado el grupo de Pancho Villa y Emiliano Zapata, y por otro lado está el de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. ¿Qué es lo que va a suceder con todo esto? Hudson, cuando vio que Victoriano Huerta se estaba tambaleando, tomó la decisión de llevarse el periódico al puerto de Veracruz, ¿no? Que en esa época estaba ocupado por Estados Unidos. Y con eso consideraba que, bueno, que estaba seguro, que estaba tranquilo, el periódico se seguía publicando, evidentemente bajó la calidad en todo, no solo de la materia prima. Las oficinas aquí se cerraron, el edificio que les enseñé se cerró. Y entonces, siguió trabajando muy bien. Pero, pues el problema era, pues bueno, Veracruz es muy bonito, pero pues no tenía los alcances de la Ciudad de México, no había facilidades para hacerse de todos los recursos como en la Ciudad de México. Y entonces tomó la decisión en 1915 de venir a la Ciudad de México de nueva cuenta. Llega él y los zapatistas ocupan la Ciudad de México. Y los zapatistas lo tienen en la mira. Entonces, cuando Zapata entra a la Ciudad de México, ordena que sea aprehendido Paul Hudson, su familia, más todas las personas que se encuentran trabajando en el periódico en ese momento. Entonces los encarcelan y les dicen, van a ser sometidos a un consejo de guerra, porque tú, Paul Hudson, has sido un traidor de México. Y aquí pasa algo muy curioso. Esto llega a trascender en Estados Unidos porque se logra mandar un telegrama a Galveston. Y entonces muchos periódicos norteamericanos publican la nota, pero en realidad, o sea, es muy curioso porque como todos bebieron del telegrama, pues todos de distintas formas dicen lo mismo. Uno puede leer 20 periódicos y no va a haber un añadido de información. Lo cual, bueno, también habla bien de la prensa en esa época, de que no andaban inventándose cosas, ¿no? Pero el temor es que maten a Paul Hudson. Entonces la familia en Estados Unidos
se mueve para que el Departamento de Estado intervenga. El Departamento de Estado interviene en el sentido de que dice, aguas, no lo vayan a matar, porque se va a poner feo el asunto. Y al final lo que sucede, y no tanto por las amenazas del Departamento de Estado, sino por la acción del embajador de Brasil en la Ciudad de México, es que son liberados. Y de hecho, parece ser que quien validó todo esto fue Venustiano Carranza. Cuando Hudson es liberado, junto con todos los que estaban encarcelados, Hudson quería seguir sacando el periódico y Carranza le dijo, mira, si no quieres volver a la cárcel, dos condiciones. Muere aquí el periódico y tú te vas de México, te exilias, te vas a Estados Unidos con toda tu familia. Y entonces en 1915 la familia sale de México. De hecho, él, por ejemplo, tenía un hijo que tenía Donald Manuel Hudson, era mexicano y digo, ya estaba grandecito. En esta época, de hecho, ya estaba peleando en la Primera Guerra Mundial en la Fuerza Aérea. Entonces, bueno, aquí termina como toda esta parte de la historia de Hudson en México, pero no termina la historia del periodista ni de México, o la relación del periodista con México. Hudson intentó varias veces regresar a México para reabrir el periódico. De hecho, no vendieron el edificio, no vendieron la maquinaria, nunca lo logró. Entonces, empezó a escribir en el Washington Post artículos, muchos de ellos que tenían que ver con México. Era como el plus que podía dar, ¿no? Era un conocedor de México, podía hablar mucho sobre México. Y también aprovechaba mucho para echarle tierra a México. De hecho, se sabe que él estuvo detrás de algunos movimientos contrarrevolucionarios en México. No es que haya venido, pero sí se movió de nueva cuenta para buscar financiamiento en Estados Unidos. Pero bueno, poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, se fue apaciguando, se fue calmando hasta que en 1950, y este es el acta de defunción, muere en México. Sabemos que volvió a México, no sabemos cuándo, pero volvió para morir. ¿Cuánto tiempo llevaría aquí? No lo sabemos, ¿no? Y entonces con esto, pues bueno, se cierra un episodio, a ver, que me parece que es interesante y relevante en la historia de México por distintas partes, ¿no? Un primer punto, me parece que sí es importante señalar que el periodismo estadounidense en México fue muy trascendente. A mi entender, es una fuente que nos permite ver con qué ojos los norteamericanos veían a México. Y contrario a lo que muchas veces podríamos suponer, no son malos ojos. No, sí lo ven exótico y te dicen, sí, es como viajar al pasado, ¿no? O sea, te vas a un pueblito y es como si fueras ahí al siglo XVII, cierto, pero también le ven mucho potencial al país. Son muy agradecidos con el tema de la historia de México, en términos de que les agrada, les gusta. Las manifestaciones culturales, artísticas, les llaman mucho la atención, pero no las ven con malos ojos. Entonces yo creo que, a ver, que sí es importante seguirlo estudiando, ¿no? Hay gente que lo hace, en el Instituto Mora, hay mucha gente que lo hace, en la UNAM también hay algunos compañeros, pero creo que sí es importante hacerlo de manera sistemática, pues para ver todo esto, ¿no? Y para ver también parte del progreso material que hubo en México a través, por ejemplo, de publicidad. Yo creo que es algo importante y me parece que también es importante porque al final de cuentas, y relacionado con la última, bueno, con la pregunta que viene al final, que al mismo tiempo es rescatar con lo que empecé, me parece que forma parte de la historia de la prensa en México. O sea, se desarrolló en México,
versó en México, se interesó por México, en consecuencia forma parte del pasado periodístico de México. Entonces, pues hay que verlo, ¿no? Más allá de las filias y de las fobias, vale mucho la pena seguirlo trabajando y seguir rescatando materiales que están en otros lados, por ejemplo, en OSTI, ¿no? La biblioteca Netilí tiene muchos materiales al respecto. Entonces, pues bueno, esto es una ligera probadita pues, bueno, del tema del periodismo estadounidense del porfiriato y que termina con un estudio de caso. Y pues yo por mi parte termino la presentación y pues bueno, con mucho gusto responderé las preguntas que tengan a bien plantearme. Agradecemos mucho al doctor Íñigo Fernández esta estupenda charla sobre prensa extranjera en México, que creo que nos abres un panorama, pues diría yo, muy, muy importante, porque en esta historia de la prensa que se ha estado desarrollando a lo largo de décadas, diría yo que en las últimas décadas la historia de la prensa como que ha cobrado mucha fuerza. De hecho, así nos conocimos el doctor Íñigo y yo, justo en un encuentro de prensa. Entonces, pues se había dejado de lado, se ha dejado mucho de lado esta prensa extranjera, ¿no? Y creo que ha puesto el dedo en la llaga justamente la importancia que tiene el estudio de esta prensa y empezar con esta pregunta de si se puede considerar que es parte de México, ¿no? Pues claro, es parte importantísima, ¿no? Porque finalmente representa comunidades que tuvieron mucho, mucho juego, en particular en el siglo XIX, pero sobre todo en el porfiriato, ¿no? Estas colonias española, francesa, inglesa, pues estaban muy, muy presentes y era una forma de manifestarlo, pues era a través de la prensa como el medio más importante del siglo XIX. Entonces, muchísimas gracias, Íñigo. Y bueno, los invitamos a que realicen sus preguntas, sus comentarios, pero yo quisiera empezar preguntándote, me llama mucho la atención que dices que estos periódicos, una de sus funciones era la intermedialidad y daban pistas de cómo llegar y vivir y entender México. Esto me llamó mucho la atención porque yo pensaba que eran como, pues únicamente periódicos que daban noticias, ¿no? Sobre la comunidad, pero es muy interesante esto que mencionas. Sí, a ver, no es que lo hagan así de instrucciones para vivir en México, como la sección de Jorge G. Ibargüengoitia en Excelsior, Ajá. pero es un poco más la idea de, a ver, esto es lo que pasa en México, esta es la costumbre. La costumbre es que vayan el domingo a misa toda la familia, incluyendo la servidumbre. Porque, si usted se pregunta por qué, pues bueno, porque en México se entiende que una de las labores que tiene la madre de familia no solo es educar a los hijos, sino también preservar la integridad espiritual de la servidumbre, ¿no? O sea, como que van poniendo estas cosas que uno, a ver, desde la realidad de la que viene, dice, es que esto no lo entiendo. Entonces es dar esta racionalidad, o de pronto pues explicar cómo son los platillos mexicanos, ¿no? Entonces si usted va a un lugar y pide esto, le van a dar tal. Una comida corrida vale 50 centavos aquí. Pensando, a ver, sobre todo que luego hay muchos turistas, ¿no? Porque digo, también, eso ya no mencioné, pero el turismo va creciendo mucho en el porfiriato, ¿no? Se convierte, no en la actividad que hoy en día es, pero sí es relevante. Entonces hay que ayudarle a la gente, ¿no? A estos que van a estar 3 semanas, pues échales la mano. Y luego también se anuncian mucho las guías de turistas, que esas guías de turistas sí son, pero bueno, hasta ya como indignantes, ¿no? Porque te dicen hasta cómo se liga en México, así, tal cual. Entonces, ahí, por ejemplo, de ahí viene ahorita me acordé, hace mucho había la expresión de hacer el oso, ¿no? De hacer el ridículo. Bueno, pues eso se usaba ya en el porfiriato. Y entonces una de estas guías lo rescata. Entonces, si usted oye que alguien le dijeron que hizo el oso, es que estaba pues ahí romanceando y pues le dieron calabazas, ¿no? Entonces, sí, digo, es un descubrimiento grato y pues también hace que el estudio del tema sea grato, ¿no? Porque cuando son puras noticias así de pasó esto y luego aquello y murió y nació,
puede llegar a ser muy tedioso. Y como finalmente también el periodismo en México en esta época empieza a ser ya negocio, pues tienes que vender. Entonces tienes que meterle gancho. Y pues sí, esas noticias de interés humano pues, tienen mucho gancho. Por supuesto, y que yo creo que sí eran de mucha ayuda, ¿no? Para la gente que llegaba. Recuerdo que estudié a una extranjera, una norteamericana en México, y decía ella que era muy, muy complicado viajar sola, ¿no? Por ejemplo, no se acostumbraba a que las mujeres viajaran sola, las mexicanas, pero las norteamericanas sí, sí estaban acostumbradas, ¿no? Entonces, yo creo que eran, pues, tenía su función, como bien señalas. Quisiera preguntarte, ¿qué penetración tenían estos periódicos extranjeros en México? Es decir, ¿cuál era su tiraje? ¿Tenemos noticia de los tirajes, de su distribución? No, mira, del tiraje, los tirajes no. Eh, yo los que he consultado, no. Ahora, la distribución sí es interesante porque o sea, tiene sistema de suscripción, por supuesto, pero además la distribución está muy vinculada con el ferrocarril. Ujú. ¿Dónde se vende? En las estaciones de ferrocarril, hasta en los ramales. Eh, Se vende también, pues bueno, tiendas para norteamericanos en México, Guadalajara, Monterrey, eh, bueno, al final hasta San Luis Potosí, pero bueno, si uno va mapeando todo esto, pues lo que va viendo es que es por donde pasa el ferrocarril, ¿no? Entonces sí, deben ser tirajes amplios, pero no hay montos, no agarraron la costumbre que luego tuvieron los periódicos mexicanos de poner el tiraje del día anterior. Ujú. Claro, porque eso era un indicativo de qué tan popular era o no era un periódico, ¿no? Y Pues que sí, bueno, pues aparte tenían más competencia los propios mexicanos, pues sí. pero sí, tienes razón. Vamos a algunas de los saludos y comentarios, porque Juan Herrera, buenas tardes, Guillermo Gómez, Yadira Rojas desde Chiapas, el maestro Miguel Ángel Castro nos dice Ah, gracias por la amena conversación, doctor Íñigo Fernández, saludos de Miguel Ángel Castro. ¿no? Eminentísimo. Entonces, y bueno, yo también quería preguntarte, eh, ¿tenemos noticia de algunos periódicos norteamericanos que hayan desarrollado la forma de hacer periodismo al estilo norteamericano? Es decir, este periodismo que mencionaste muy rápido, periodismo amarillista que privilegiaba la noticia, etcétera. Mira, de hecho, a ver, fíjate que yo ahí sí traigo como un poco de pleito pues bueno, con las historias del periodismo en México, ¿no? Que te dicen que el modelo norteamericano en México llegó con el Imparcial en 1896. Uh-huh. Ese modelo lo tiene ya el Mexican Herald desde 1895. O sea, Uh-huh. esta idea de que tiene que ser un periodismo no político, sino informativo, o sea, live, un periodismo que visualmente sea atractivo, o sea, sí importa mucho el diseño de las páginas, un periodismo que contenga historias de interés humano a manera de distractores, un periodismo que pueda ser sustentable por sí mismo en términos de vender, o sea, es un periodismo comercial. Entonces, a ver, yo sí soy de la idea de que, a ver, la primera vez que se hace en México es con el Mexican Herald, ¿no? Digo, entiendo que el primer periódico mexicano es el Imparcial, pero sí, o sea, el Porfiriato sí es la época en la que llega pues, este periodismo norteamericano, que además queda muy bien, ¿no? O sea, el régimen, pues, qué mejor que no haya crítica, o sea, qué mejor que hayan muerto el siglo XIX y el Monitor Republicano, que eran pues, Uh-huh. periódicos de crítica política o periódicos ideologizados. Y este nuevo periodismo pues, está suave, está tranquilo, es inocuo y habla muy bien de ti. Y entonces, pues sí, o sea, es una verdadera transformación, también tecnológicamente hablando, ¿no? O sea, estas grandes rotativas y demás que abaratan los costos, a ver, empiezan a llegar. Ahora, también contrario a lo que
suelen sugerir algunas historias de la prensa en México, pues no es que a partir de 1896 ya todo el mundo tuviera las rotativas, por ejemplo, ¿no? Según leía el otro día en uno de estos periódicos viejitos, para el año 1900 había 3 periódicos que nada más las tenían. Entonces, hay todavía pues un periodismo artesanal. Pero sí, yo sostengo eso. Y ya me pueden decir, pues estás mal, pero... Y entonces uno era, obviamente, de esas rotativas el Imparcial, otro era de Mexican Herald. ¿Quién era el tercero? No, fíjate que el dato viene del Mexican Herald, pero dice, habemos 3 periódicos. No, dicen el pecado, pero no dicen el pecador. Muy bien. Pues bueno, para que se den una idea del tamaño de la rotativa, yo debo de confesar que muchas veces escuchaba que había traído la rotativa, sobre todo Reyes Espíndola, pero la conocí hace muy poquito. Hay una rotativa en la Cámara de Diputados, en el patio de la Cámara de Diputados, es inmensa, es muy, muy grande, entonces por supuesto que pues no cabía en una casa como señalas. ¿Y dónde estaban las oficinas del Mexican Herald? Ay, fíjate, ahora no me acuerdo, pero estaban en las afueras de la ciudad. Bueno, lo que para entonces era en las afueras de la ciudad. No sé si por Bucareli, me parece. Ah, muy bien. Pues, sí, pero así ya es como, uh-huh. O sea, una zona donde puedas comprar terreno barato en grandes cantidades y donde no tengas vecinos que se anden quejando, donde haya agua, porque también es importante también. Claro. Eso. Sí, y bueno, aparte los principales periódicos ya del siglo XX se establecieron justo en Bucareli, ¿no? Algunos todavía están ahí, Pues sí. en esa zona, sí. Sí. Se convirtió en una zona muy importante de periódicos. Bueno, vamos a algunos otros saludos y preguntas. El maestro Edwin Alcántara nos dice, muchas gracias por la fascinante charla, Íñigo. Parece que los periódicos para la comunidad francesa y española tenían más arraigo en el México del siglo XIX. ¿A partir de qué época cobra más presencia la prensa estadounidense? ¿Se hace más influyente que la prensa para otras comunidades extranjeras? Pues bueno, muchas gracias, Edwin. Mucho gusto en leerte. A ver, realmente ya en la segunda mitad del siglo XIX es cuando empiezan a tener ya un poco más de arraigo los periódicos norteamericanos y sobre todo cuando vienen las inversiones extranjeras, porque Estados Unidos es el país que más invierte, ahí es cuando ya se posiciona, ¿no?, como la prensa preponderante. Curiosamente, la comunidad norteamericana no es la más grande, es la segunda más grande, la más grande es la española. Pero, pues bueno, a ver, tampoco se pisan los pies, no tienen que competir y demás. Digo, yo, a ver, la prensa española, por ejemplo, pues sí reviste un interés muy especial en esta época, porque hay pues como una suerte de luna de miel entre el gobierno mexicano y la comunidad española. Hay mucho interés sobre todo por conciliar el pasado, ¿no? Después de de este liberalismo, de la guerra de reforma, y luego, pues bueno, de la República Restaurada, que trae la historia, que empieza a concebir ya la historia oficial y que tiene tintes antihispanistas. En el Porfiriato como que se empieza a hacer un ejercicio como de reconciliación y decir, bueno, pues que Hernán Cortés no es tan malo. Empiezan a surgir más voces que hablan que Cortés es el padre de la patria, que no es Hidalgo. Entonces, ahí esa es también otra historia que para México, al igual que para el régimen, pues sí tienen su trascendencia. Yo no podría decir así cuál es más influyente, ¿no? Si la española o la norteamericana. La verdad, yo ahí sí no me... siento que diga lo que diga, no lo voy a decir bien, entonces pues se va. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hablabas tú que pues era una... ¿Me escuchan? Sí. No sé si me escuchan. Sí, era una población pues muy, muy reducida en México la que hablaba inglés, ¿no? Y menos la que podía leerlo. Entonces creo que pues sí, no la tenía fácil la prensa norteamericana, ¿no? Pues sí, pero en ese sentido,
y sin que haya sido el propósito, pues le apostaban más a la calidad que a la cantidad. Es decir, te leen pocos aquí, pero son la gente que tiene dinero, ¿no? Es la gente que te puede pagar una inscripción de $100 para ser miembros del club americano, y ahí interactuar y dialogar y amarrar negocios, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, pues sí, o sea, uno puede decir la española, pues podría tener como más jale, ¿no? O sea, pero pues la norteamericana se iba, pues, con los de lana, con los de dinero, ¿no? Muy bien. Y bueno, nos pregunta Juana Herrera, preguntas, reporteros, fotógrafos, columnistas, ¿eran norteamericanos? ¿Había mexicanos? ¿Qué nos puedes decir? En general todos son norteamericanos. Fotógrafos no lo sé, no lo tengo tan seguro, pero todos son norteamericanos. Porque también había, bueno, a ver, el cajista probablemente no, pero siempre había había una preocupación que tenían los periódicos, sobre todo bueno, los norteamericanos, y era que no hubiera luego, a ver, que estuviera bien escrito. Y por bien escrito no es gramaticalmente nada más, bien escrito es que no hubiera fallas de ortografía, que las palabras estuvieran bien escritas y no mal escritas, porque una de las quejas que más hubo al inicio del porfiriato era que, o sea, que los mexicanos nomás no. O sea, que a la hora que siempre salían los periódicos con errores porque no hablaban inglés. Pero también por otro lado, pues no tenía mucho sentido pues, traer a alguien que hiciera ese trabajo, pudiendo tener mexicanos que lo hicieran y pues a lo mejor capacitándolos un poquitito. Entonces, la mayoría, o sea, digamos que toda la parte del trabajo intelectual y comercial es de norteamericanos. Ok. Y nos pregunta Miguel Ángel Castro, agradecería un comentario sobre el vínculo que se estableció entre The American Star, 1847-1848, y periódicos estadounidenses que circulaban en ciudades de Florida y Texas durante la guerra. Pues yo también agradecería ese comentario, la verdad, porque no, los que circulaban en Estados Unidos, en Florida y Texas durante la guerra, la verdad es que no los desconozco. Eso sí te la debo, Miguel Ángel. Muy bien, y hablando ya de la época de Mexican Herald, ¿tienes noticias si publicó la entrevista a Díaz Krillman o no? ¿No has visto? Publicó una mención y a partir de esa mención empezó a sacar muchos artículos hablando de la solidez del régimen de Díaz. Es más, me acuerdo de un artículo, el encabezado es, el régimen de Díaz es más sólido que el peñón de Gibraltar. ¿No? Yo digo, todos los periódicos tienen su agenda. A mí sí me llama la atención que a partir de ahí empiezan a insistir mucho en la solidez de Díaz, ¿no? Un poco como si no hubieran leído lo que había prometido Díaz o no lo hubieran creído o dijeron a lo mejor este es el momento de apoyarlo más, pero sí hay, no es un viraje, no es un cambio, es más bien como un énfasis en la fortaleza y el vigor del régimen. También es cierto que ya había habido problemas antes, ¿no? Cananea, Río Blanco, la situación económica no, por el precio de la plata no estaba muy bien, pero no le dieron tampoco así tanta importancia. Tanta importancia. Sin embargo, creo que pues el hecho de que este periódico se publicara en español, pues habla que era un periódico muy sólido, ¿no? Y muy exitoso dentro de México. Pues yo creo que sí, a mí me parece que le apostaron un modelo de negocio interesante, de ampliar la base de lectores, la base de suscriptores, y bueno, y pues también un poco en términos geopolíticos, pues la zona de influencia, ¿no? O sea, poder llegar a un público que potencialmente puede hacer negocios contigo, pero pues que tiene el problema del idioma. Y entonces como que eso ya los frena
Y también, pues, a ver, hay que decirlo así, hay una parte, digo, el término no me gusta mucho, pero pues como de colonialismo cultural. O sea, en el fondo, cuando están difundiendo las noticias del béisbol, de las carreras de coches, de, de lo que sucede en el fútbol, un poco también, pues, a ver, quieren, a ver, no dicen esto es nuestro y no lo compartimos, o sea, quieren, a ver, que esos deportes se practiquen. Hay esta influencia, ¿no? O sea, yo no digo, a ver, que sea un colonialismo barato y de les vamos a quitar lo suyo y les vamos a imponer lo nuestro, pero sí hay un interés porque la gente se involucre y que la gente juegue sus deportes, que la gente los entienda, que la gente conozca quiénes son, pues, los mejores corredores de coches. Y digo que no es de mala fe porque al mismo tiempo te están diciendo qué pasó en las corridas de toros, en las 3 plazas de toros que había en México. Te sacan fotos de los toreros, es más de un torero norteamericano, ¿no? Entonces, o sea, no creo que fuera algo así consciente, Premeditado. premeditado, pero sí hay ese interés también para que haya un conocimiento cultural de Estados Unidos. Ujú. Sí, pues de difundir. Me llama mucho la atención la publicación que mencionas de Mexican Sportsman. Está muy interesante, ¿no? No, eso no, no tenía noticia. Ese está buenísimo, 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 porque de verdad es que está pensado para gente, a ver, para gente que no hacemos deporte o que no conocemos deporte. Entonces, de verdad, lees y te explican cómo se juega el béisbol y cuáles son, digo, no todas las reglas, evidentemente, pero un poco cuál es la lógica del juego y, pues bueno, cuáles son las normas más importantes. Y luego ya te hablan de torneos y de que se abrió un club deportivo en la Ciudad de México y entonces que va a haber carreras de bicicletas, ¿no? Pero bueno, forma parte de esto, ¿no? De también hacerle legible a los mexicanos el mundo de ellos. Ujú. Sí, involucrarlos en los deportes que ellos practicaban, que pues sí tenían claro que definitivamente en México no existían, ¿no? O muy poco, muy, muy poco. Pues no, digo, es que ves lo que eran deportes y de pronto te dicen los toros, deporte, ¿no? Y tú dices, bueno, las Ujú. carreras de caballo, deporte. O sea, también el concepto de deporte en el porfiriato sí es muy distinto al actual. O sea, hay cosas que tú dices, esto no es un deporte, Es pero cierto. pues, sí, pero pues bueno, pero es muy recomendable. Es un periódico muy sabroso. Muy bien. Y hablando de Paul Hudson, todo lo que nos has dicho sobre su biografía, de verdad sí, tuvo una vida pues muy interesante. ¿Has publicado ya su biografía? ¿Estás en miras de hacerla? ¿Qué? Publiqué ya una, a ver, Ujú, chiquita, porque tampoco da para mucho. ujú, Eh, y recién salió el artículo, me pasó algo muy curioso. Eh, yo puse que estaba haciendo el artículo en una de estas plataformas académicas, creo que era Academia o una de esas, ujú. y un día recibo un correo de una mujer que me dice, es que yo soy tataranieta de Paul Hudson. Y entonces Mm, yo di contigo porque quiero que mi hijo tenga la beca que en la universidad le dan a los parientes de héroes de guerra. Y entonces me dijo, y es que el hijo de Paul Hudson fue piloto en la Primera Guerra Mundial, entonces estoy recabando información para esto. Dije, oye, muy bien. Es más, ese certificado de función me lo mandó ella. ah, Me mandó documentación y es más, logré hablar con la nieta de él. Ya era una señora de 90 años, pero pues claro, la señora del abuelo no se acordaba cómo su mamá se la llevaba en coche en los años 30 de Nueva York a la Ciudad de México. O sea, y de que cantaba en el radio, pero, o sea, digo, a ver, fue algo muy fortuito, muy extraño. Y sí quiero seguirlo trabajando, la verdad, porque sí hay más materiales. En el AGN hay materiales. Pero bueno, pues yo creo que en algún momento, si no es ahora, será jubilado, pues sí, lo remataré.
Es que es un personajazo, ¿eh? Da para mucho. Aparte se enganchó mucho con México, ¿no? O sea, lo exilian y quiere regresar y muere aquí. Sí, pues es que, No a creo ver, que yo creo solo que, haya sido por negocios, ¿no? ¿O sí, sí? fíjate que yo creo que sí, porque de pronto pues lo ves que, cuando se da la expropiación petrolera, pues está organizando a los petroleros en Estados Unidos, No, bueno. ¿no? Entonces, a ver, cálmate, ¿no? Ya, pues tú ya qué. Entonces sí, sí, te digo, me parece que era de los que no les gustaba perder y era mal perdedor, entonces sí, no, no le agradó nada la manera como se fue de México y pues digo, de pasos de la Ciudad de México a Topeka, pues, No, pues no, nada que ver, es, pero bueno, así, eso le pasó a muchos intelectuales también del Porfiriato, ¿no? O sea, pierden la Belle Époque y pues se van enojados, se van frustrados, exiliados, ¿no? Del país. pues Eso sí, fue un sálvese caso quien común. pueda. Ujú, exactamente. Y bueno, pues finalmente, ¿qué pasa con estos periódicos? Bueno, ya nos comentaste el caso de Mexican Herald durante la revolución. ¿Qué pasa? ¿Quiénes sobreviven? ¿Cuáles no? Bueno, ya nos dijiste el de Mexican Herald, No, pues no. fíjate que lamentablemente ya no sobreviven, no pasan Ujú. la prueba de la revolución y es más lo que sucederá, será más bien que periódicos norteamericanos empiezan a ser enviados a México, o sea, Mm. periódicos de Texas, eh, de Arizona, eh, empiezan a circular en México, precisamente Ah, a través de los trenes, se venden en los trenes. Es como una, a ver, es como una, a ver, ya es otra cosa, pues, ¿no? O sea, porque no están hechos en México, versan sobre México, no tanto como los anteriores, pero bueno, no, no dejan desamparada a la comunidad norteamericana. Pero sí, ya son otra historia, ¿no? Realmente, también, a ver, es que hay que decirlo, todos los que eran así prohombres de la comunidad americana, eh, que eran dueños o encargados de periódicos, pues también estaban metidos en negocios aquí, ¿no? O sea, es una combinación muy peculiar. Y pues, evidentemente todos vieron que cuando cayó Porfirio Díaz caía la gallina de los huevos de oro y, uh, y, 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 entonces, pues bueno, algunos tomaron sus previsiones, otros no, pero ya no lograron sobrevivir. ujú. Pues sí, ya el siglo XX trajo otras cosas. Sí, o sea, muy buenas, pero distintas. Sí, pero muy, muy distintas. Exactamente. Pues muchas gracias al doctor Íñigo Fernández. No sé si quieras agregar algo más. Pues bueno, la verdad, mi agradecimiento, de verdad, así empecé, así terminaré. Muy agradecido con el instituto, siempre es muy, muy bonito colaborar con ustedes y de verdad es increíble lo que hacen con la hemeroteca. La verdad es que yo creo que uno de los espacios más ricos que hay en México, eh, en historia, en cultura, y de verdad, a ver, yo puedo hacer mi trabajo gracias a ustedes, entonces yo sí les estoy muy, 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 muy agradecido por la amistad, pero bueno, también por todo el material que tienen, de verdad. Muchísimas gracias. No, al contrario, nosotros agradecemos al doctor Fernández porque es un gran, gran amigo de la Biblioteca Nacional, de la Hemeroteca, usuario, pero también un investigador que ha estado muy, muy de cerca revisando los fondos que tenemos en nuestra Hemeroteca Nacional. Muchas gracias, Íñigo, por haber aceptado la invitación, por darnos esta parte de esta investigación que es muy amplia, pero muy rica y nos ha abierto los ojos, por lo menos a mí, en más de alguna cosa. Agradecemos también a la maestra Giselle Cosío, al maestro Guillermo Gómez por este apoyo técnico y logístico, a todo el público que nos ha seguido en esta transmisión también, muchas gracias. Los invitamos a acompañarnos la próxima semana, una charla más de ratones de biblioteca. En esta ocasión vamos a presentar el libro de la alhaja más preciosa del doctor Manuel Suárez. No se lo pierdan, me despido, no sin antes hacerles una cordial invitación también a consultar nuestro sitio de internet para que conozcan nuestra oferta académica y cultural www.obnm.unam.mx y síganos en nuestras redes sociales. Gracias, Íñigo, gracias a todos. Esta conversación se queda grabada. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.